Siempre recuerden que estamos grabando. Bueno, vamos a cargar esto aquí. Entonces, perfecto, comenzamos. Bueno, en la sección pasada nosotros discutimos un concepto fundamental de la matemática, que es el concepto de función. ¿Ok? Ahora bien, en esta segunda sección vamos a continuar estudiando funciones, ese concepto de funciones, pero mediante la gráfica de una función. ¿Y a qué nos referimos por eso? Bueno, en este caso es el estudio visual de una función. ¿Ok? A eso nos referimos por la gráfica de una función. Es su representación visual tal y como vimos en la sección pasada. Bueno, vamos entonces a la segunda diapositiva. El objetivo, ¿verdad? Decimos que la forma más importante de visualizar una función es por medio de su gráfica. En esta sección vamos a investigar de una manera más profunda el concepto de gráficas de funciones. Ya ustedes tienen conocimiento de lo que es una gráfica, porque anteriormente nosotros trazábamos gráficas de ecuaciones. En esta ocasión vamos a estar trabajando con gráficas de funciones. Tenemos varios subtemas objetivos. Por ejemplo, vamos a comenzar a aprender a graficar funciones por medio de la localización de puntos. Luego pasamos a utilizar, por ejemplo, Desmos, que es la calculadora graficadora que vamos a usar. Luego, vamos a un caso particular de funciones, cómo nosotros trazamos la gráfica de una función definida por tramos o por partes. Luego vamos a ver de qué se trata esta prueba de la recta vertical y cuál es su utilidad. Y por último, vamos a ver, por ejemplo, cómo a partir de una ecuación yo puedo definir una relación de función de una variable con la otra. Y esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es la definición de la gráfica de una función. Observen. Decimos, f es una función con dominio A. O sea, A es el conjunto que le vamos a llamar dominio, ¿verdad? Recuerden que el dominio de una función son todos aquellos valores reales que la función f va a estar utilizando de entrada y en la cual esa función está definida. ¿Okay? Entonces decimos, la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados. Observen, en este caso, nosotros tenemos que esto es el conjunto. Observen, aquí tenemos todos los valores de x. X es cualquier valor en el dominio de A, en el dominio de f, que es el conjunto A. Y fíjense que aquí los valores de y ahora van a ser los valores de la función. Entonces, decimos que en otras palabras, la gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos x y y tales que los valores de la función son las coordenadas en la coordenada vertical, ¿verdad? O sea, en este caso y. Muy bien. Vamos para el siguiente caso. Observen, esto es un ejemplo. Prácticamente la gráfica nos da el historial o el comportamiento de la función. Nos cuenta la historia de la función, ¿no? Observen, en este caso estamos resaltando 3 puntos, ¿ok? Pero sabemos que hay una infinidad de puntos, que esta línea en realidad es una colección de pares ordenados o puntos, ¿ok? Por eso fíjense que aquí nos expresa esta expresión, ¿no? Observen, aquí, cuando x toma un valor de 1, ¿qué nosotros vamos a hacer? Subimos verticalmente hacia donde está la gráfica, ¿verdad? Bueno, hacia este nivel. Este nivel es el nivel en y ¿de qué? De F1. O sea que F1 está a este nivel. Por ejemplo, cuando x es igual a 2, nosotros vamos a subir hasta este nivel. O sea que F2 es este valor en y. Y así sucesivamente. ¿Ok? Perfecto.
Por ejemplo, quizá una de las funciones más sencillas para nosotros comenzar a estudiar la gráfica de una función es la función lineal. Observen que la función lineal tiene esta expresión. Ustedes ya saben que es f de x es igual a mx más b, donde m, ustedes saben que denota la pendiente, donde b, ustedes saben que viene siendo la intersección en el eje vertical. Ahora bien, ¿cuál es su gráfica? Bueno, en este caso particular, donde tenemos que f de x es igual a 2x más 1, tenemos que esta viene siendo su gráfica. ¿Okay? Observen, aquí tenemos una pendiente de 2 y tenemos una intersección de 1. Y ya ustedes saben trazar la gráfica de una función lineal, en el sentido de que ya ustedes venían con el conocimiento de trazar la gráfica de una ecuación lineal. Prácticamente el método es el mismo. Ahora bien, en este caso, si nosotros decimos que la pendiente es igual a 0, ¿qué va a suceder entonces? Fíjense que todo este término en esa función lineal se convierte en 0, por lo tanto tendríamos f de x es igual a simplemente b. Esa b viene siendo una constante, por lo tanto a esa función la vamos a llamar función constante. Aquí tenemos que b es un número determinado, o sea, es una constante, y sabemos también que b representa la intersección de esta recta, que ahora va a ser una recta horizontal. Esa va a ser la gráfica de una función constante, es una recta horizontal. Sabemos que esa b es una constante y es la intersección de esa recta horizontal con el eje vertical. Observen. Por ejemplo, si yo digo f de x es igual a 3, pues yo sé que esta función constante tiene una gráfica que es una recta horizontal. Ahora bien, si la constante es 3, pues esa recta horizontal tiene que cortar, tiene que pasar por esta coordenada de y igual a 3 en el eje vertical. Bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿qué les parece si trazamos las gráficas de las siguientes funciones? Lo que vamos a hacer es una tabla de valores y la idea es que luego vamos a localizar los puntos en un plano cartesiano para luego conectar los puntos, o sea, hacer el trazado de la gráfica con una curva agradable, o sea, sin irregularidades. Esa es la idea. Bueno, ahora tenemos este ejercicio. Les voy a dar unos segundos, unos minutos para que lo hagan. Y voy a ver el chat. Si tienen preguntas o dudas, pueden escribir en el chat y estoy pendiente de eso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues les dejo con eso, con ese ejercicio. Me avisan cuando estén listos para discutirlo. Bueno, en el primer ejercicio tenemos por ejemplo, trazar las gráficas de las siguientes funciones, ¿verdad? En este caso tenemos
f de x es igual a x cuadrado. Muy bien. Bueno. Entonces ahora yo voy a cambiar de pantalla. Ya ustedes tendrán bastante adelantado el trabajo. Vamos aquí. Voy a mostrar, por ejemplo, esta pantalla. Bueno, se supone que ahora ustedes tengan la imagen de la pizarra. Me avisan si pueden ver la imagen. Perfecto. Y se supone que sí me están escuchando también. Estamos listos entonces. Voy a minimizar aquí y seguimos acá. Perfecto. Muy bien. Tenemos lo siguiente. En el primer ejercicio, nosotros queremos trazar la gráfica de una función cuadrática. ¿Ok? O sea, el caso primero es el trazado de la gráfica de una función cuadrática. En este caso, vamos a recurrir a una tabla de valores. Aquí tenemos vamos a escribir algunos valores para x, otros valores para y. Ahora bien, nosotros sabemos que los valores de y van a ser, por ejemplo, f de x, ¿verdad? Y f de x en este caso es x cuadrado. O sea, que lo que queremos trazar es la gráfica de esta función, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué valores nosotros podríamos asignarle para x? Bueno, valores que sean permitidos y que pertenezcan al dominio de la función. Recuerden que el dominio de esta función viene siendo todos los reales. Por lo tanto, aquí podríamos tener negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí por ejemplo, si yo evalúo negativo 3, aquí, ¿qué yo voy a tener? Por ejemplo, yo sé que f evaluado en negativo 3 es negativo 3 al cuadrado y esto es igual a 9. Por lo tanto, voy a escribir aquí un 9. El próximo, ¿cuál viene siendo? F evaluado en negativo 2, esto es igual a negativo 2, o sea que esto es igual a 4, ¿verdad? Y así seguimos sucesivamente. Por ejemplo, aquí va a ser 1, 0, 1, 4 y 9. ¿Ok? Ahora bien, vamos a borrar aquí. El próximo paso es localizar estos puntos, ¿ya?, en el plano cartesiano. Por ejemplo, nosotros podríamos tener algo así. Este es el eje de x, este es el eje de y. ¿Okay? Y observen lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, negativo 3. Para un valor de x de negativo 3, nosotros vamos a subir ¿hacia dónde? Vamos a suponer que 9 está en este valor. Por lo tanto, el primer punto es negativo 3, 9. Cuando x es igual a negativo 2, vamos a subir hacia 4. Vamos a suponer que por aquí esté 4.5, 4 va a estar por acá. Verticalmente, ¿verdad? Y horizontalmente hacia el eje. Por lo tanto, este punto es el negativo 2, 4. Cuando x es igual a negativo 1, vamos a subir a 1. Y el 1 está por aquí. Por lo tanto, sería así de esta manera. Cuando x es igual a 0, vamos a 0.
Y observen que aquí, para los valores de 1, 2 y 3, se repiten que los mismos valores de y. Por lo tanto, esta gráfica es simétrica con respecto al eje vertical. Observen, aquí tenemos el punto 1, 1. Aquí tenemos el punto 2, 4. Por lo tanto, 2, 4. Y seguimos acá. Acá tenemos el punto 3, 9. Ahora, cuando nosotros realicemos el trazado de la gráfica, nosotros lo vamos a hacer, vamos a conectar los puntos con una curva agradable. O sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La curva viene así, de esta manera, ¿ok? Aquí tiene un poco de curva, de esta manera así. Recuerden que es una curva agradable. Y sabemos que esta curva sigue hacia esa dirección, se extiende hacia esa dirección, hacia el infinito positivo en el eje vertical, ¿verdad? Aquí le podemos colocar un nombre. El nombre de esta curva o de esta gráfica es f de x es igual a y cuadrado, ¿ok? Muy bien, y con eso hemos terminado este ejercicio. Vamos a pasar al próximo, pero antes voy a ver si ustedes tienen alguna duda. Bueno, en el próximo nosotros queremos, por ejemplo, vamos a tener en el b, ¿verdad? En el b vamos a trazar la función cúbica. En este caso tenemos una tabla de valores f, y, sabemos que es igual a f de x y f de x es igual en este caso a x al cubo. Quiero que entonces me identifiquen algunos puntos de tal manera que al localizarlos en el plano cartesiano ustedes puedan ver la historia de esa función que nosotros le llamamos la gráfica, ¿verdad? Queremos ver cómo se comporta esta función cúbica mediante su gráfica. Bueno, voy al Google Meet para ver si tienen alguna pregunta. Me están escuchando y me parece que sí, que están viendo el video. ¿Dudas o preguntas hasta ahora, estudiantes? Si alguien tiene duda o pregunta, lo que puede hacer es, pueden encender el micrófono y ahí comparten la pregunta, ¿ok? Y de esa manera nos podemos entender todos. Muy bien, pues seguimos entonces. Pero vamos a esperar algunos minutos a lo que ustedes realicen este ejercicio, ¿ok? Quiero que lo hagan por su cuenta. ¿Qué valores ustedes pueden seleccionar? Bueno, ustedes pueden seleccionar algunos valores que estén en el dominio de x al cubo, de esa función. El dominio de esta función es toda la recta de los números reales. Por lo tanto, pueden elegir los mismos valores. Por lo tanto, podríamos tener aquí negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, observen, aquí nosotros tenemos f evaluado en negativo 3. Eso es equivalente ¿a qué? A negativo 3 elevado al cubo. ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? En este caso es 27. Ahora bien, ¿qué sucede? La base es negativa con un exponente impar. Por lo tanto, el signo sigue siendo negativo. Y tenemos negativo 27. Hacemos lo mismo con f evaluado en el valor de negativo 2. Tendríamos entonces algo así. Observen que base negativa, exponente impar, por lo tanto aquí es negativo, en este caso 8. Y si seguimos de esa manera, vamos a ver que, por ejemplo, aquí vamos a tener algo así como negativo 1, 0, 1, 8. Vamos a tener, no, 8 no, 4.
No, sí, está bien. 8 y luego que 27, ¿verdad? Muy bien. Estos son positivos porque aquí tenemos que todos estos son positivos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a localizar estos puntos en el plano cartesiano. Observen. Por ejemplo, nosotros podríamos tener acá negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Ajá. Cuando x es igual a negativo 3, ¿qué sucede? Vamos a tener, por ejemplo, vamos a ir ¿hacia dónde? Hacia negativo 27. Por lo tanto, el punto va a caer ahí. O sea, esto es negativo 3, negativo 27. Ahora, cuando x es igual a negativo 2, vamos a ir ¿hacia dónde? Hacia 8, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tendríamos algo así, ¿verdad? Algo así como 13.5, para luego tener, vamos a suponer que 8 esté por aquí. Vamos a suponer que 8 está a ese nivel, por lo tanto, cuando tenemos negativo 2, vamos a ir a 8. Negativo 2, negativo 8. Cuando x es igual a negativo 1, el 1 vamos a escribirlo por aquí, de esta manera, por lo tanto, el punto va a estar ahí. Esto es negativo 1, negativo 1. Cuando x es igual a 0, estamos en el origen. Cuando x es igual a 1, vamos a 1. Entonces el punto 1, 1. Cuando x es igual a 2, vamos a 8. Observen de esta manera, ¿verdad? O sea que esto es 2,8. Y cuando x es igual a 3, ¿qué tenemos? Vamos a ir a 27. Bueno, vamos a ver si podríamos aproximar cuánto sería eso. Sería alrededor de 3 marcadores. Por lo tanto, sería entonces, vamos a suponer, sería por aquí, esto es 27. Vamos a seguir subiendo hasta llegar al nivel de 27, y esto es x igual a 3, y es igual a 27. ¿Ok? Ahora, observen. Vemos lo siguiente. Vamos a trazar una curva que sea agradable. O sea, que no tenga ninguna irregularidad. Y por eso podríamos decir que no tenga saltos, que no tenga picos, etc. Ahora le podríamos escribir aquí el nombre, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, esta función es la función de x al cubo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la función no siempre tiene que llamarse f, eso ustedes lo saben, ¿verdad? Vamos a suponer que en este caso vamos a llamarle g. ¿Ok? Es decir, para irnos acostumbrando a otro nombre de función. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Voy a ver el chat para ver si tienen alguna duda o pregunta. Recuerden que de tener alguna duda o pregunta o inquietud, pueden también activar el micrófono y pueden hacer la intervención. Muy bien, pues nada, seguimos entonces. ¿Me están escuchando? Bien, perfecto. Ahora bien, vamos para otro ejercicio. Bueno, en el tercer ejercicio tenemos lo siguiente.
queremos hacer el trazado de la gráfica de la función de raíz cuadrada. ¿Okay? Por ejemplo, vamos al mismo método que nosotros conocemos. Vamos a llamarle h de x. Y h de x ahora va a ser raíz cuadrada de x. ¿Okay? Ahora, ¿qué puntos yo voy a elegir para x? Aquí tenemos que pensarlo un poquito más. ¿Qué puntos vamos a elegir para los valores de x? ¿Cuáles puntos ustedes sugieren? Vamos a ver. Ya sea en el chat o en el micrófono, ¿qué puntos ustedes sugieren? Espero su respuesta. ¿Cuáles puntos ustedes creen que son convenientes o idóneos para evaluar esta función de raíz cuadrada? Otra vez con negativo 3, negativo 2, negativo 1. ¿Qué puntos podríamos usar? No podemos empezar Vamos otra a ver. vez con negativo ¿Podríamos 3. utilizar los mismos puntos? Negativo 3, negativo 2, 0, 1, 2, 3. ¿Podríamos utilizar esos? ¿Sí ¿No tendrían que ser positivos? Podrían ser que tengan raíz cuadrada para que entonces así eliminar el Bueno, la idea, el número. te voy a explicar que la idea es la siguiente. Espero que me estén escuchando. Me parece que sí. Bueno, la idea es la siguiente, estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que el dominio de esta función, ¿cuál viene siendo? Por ejemplo, nosotros sabemos que el dominio de esta función en notación de conjunto es todos los valores reales, ¿verdad? Tal que x tiene que ser mayor o igual que 0. En notación de intervalo viene siendo lo siguiente. Vamos a elegir los valores a partir del 0 incluido hacia la derecha, hacia la dirección positiva, ¿verdad? O decimos por el infinito positivo, ¿no? Observen, ¿qué quiere decir eso? Que estos valores no son parte del dominio, por lo tanto nosotros no vamos a evaluar esta función en estos valores, ¿ok? Recuerden, raíz cuadrada de negativo 3 no está definido dentro del conjunto de los reales. Más tarde ustedes van a ver que sí, pero es bajo otro conjunto. Observen también, raíz cuadrada de 0, sí lo podemos evaluar, sí. Piense que sería un número ya irracional, raíz cuadrada de 2, ¿ok? Pero lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de 0 es, en este caso, 0. Raíz cuadrada de 1, tenemos que es 1. Raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Pero esto es una aproximación ¿a cuánto? 1.4. 1.4, ¿verdad? Vamos a aproximarlo por eso. Ahora bien, fíjense que quizás evaluar, nosotros vamos a seleccionar valores que sean convenientes. O sea, ¿qué valores pueden ser convenientes para esta función? Valores que tengan una raíz cuadrada perfecta. Por ejemplo, el 4, el 9, el 16. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a trazar. Vamos a trazar la gráfica. Observen. Nosotros podríamos tener este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Observen, por aquí podríamos tener 0, luego podríamos tener 1, luego podríamos tener, por ejemplo, 2, tenemos 1, 2, ¿verdad? ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el 4, vamos a tener el 9 por aquí, vamos a suponer que el 16 esté por aquí, etcétera, ¿no?
no está a escala, pero bueno, esa es la idea. Ahora bien, cuando x es igual a 0, tenemos que el punto es igual a 0, o sea, comienza en el origen, nace en el origen esta gráfica. Ahora, cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Por lo tanto, tenemos ese punto, y ese punto es el punto 1, 1. Cuando x es igual a 2, vamos a subir ¿a dónde? A cerca de 1.4, o sea, por aquí, ¿verdad? Vamos a decir que este es el punto 2, es el punto 2, y es aproximado a 1.4. Ahora bien, cuando x es igual a 4, vamos a subir a 2, por lo tanto sería aquí. Cuando x es igual a 4, y es igual a 2. Cuando x es igual a 9, vamos a subir a 3. Por lo tanto, esto es 9,3. Y cuando x es igual a 16, ¿qué tenemos? Y es igual a 4. Por lo tanto, tenemos algo así. Observen que ahora vamos a trazar una curva que sea agradable. Y la idea es que esta gráfica de esta función viene siendo así, de esta manera, ¿no? Muy bien. Estas son las gráficas básicas de estas funciones que se llaman también funciones básicas, o sea, la función lineal, la función constante, la función cuadrática, la función cúbica, la función raíz cuadrada, por ejemplo. Todo eso son funciones básicas. Ahora vamos a ver qué más tenemos. Por ejemplo, ahora ustedes van a ver lo siguiente. Voy a ir al Meet. ¿Dudas o preguntas a lo que cambio de pantalla? Yo tengo mucha duda con los valores que se ponen en la tabla. No sé si me escucho, pero... Bueno, fíjense, aquí tenemos, se supone que ahora tengan acceso a la presentación y sí, efectivamente, eso es lo que tenemos. Tenemos aquí la función, la gráfica de la función cuadrática, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí la gráfica de la función cúbica, la gráfica de la función raíz cuadrada. Esta se ve mucho mejor que la que nosotros trazamos. Que vean el patrón. Ahora, la siguiente tarea es esta, por ejemplo. Yo quiero que ustedes tracen la gráfica de, por ejemplo, x a la n, cuando n se le asignan valores de 2, 4 y 6. Observen que estos son cuando x tiene potencias pares, y luego quiero que también tracen la gráfica cuando n tiene potencias impares. Para esto podemos utilizar una calculadora gráfica. Ahora entramos al segundo objetivo de aprender a utilizar la tecnología como una calculadora gráfica para trazar la gráfica de funciones. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a estar utilizando Desmos. Mientras ustedes abren Desmos y comienzan a entrar esas gráficas, me pueden hacer preguntas. ¿Ok? Yo voy a abrir Desmos de igual forma. Profe, tengo una duda. ¿Me escucha? Yo creo que... Gabriel, él no está escuchando. ¿What? ¿Por qué no Lo escucha? escuchamos nosotros, pero no escucha. Hay que prender el micrófono. Uf. Yo le escribo. Puede que lo haya puesto en mute.
Ah, sí, disculpen, me parece que tenía la computadora en mudo. Ahora sí lo puedo escuchar. Sí, Cristabela, ¿tenía algún comentario? Mm, No, yo por ahora no. Creo que era Alondra o Alondra, sí, Alondra, ¿algún comentario? Lo puedes ya sea escribir. Yo había dicho que tenía duda con la tabla de XY, los números que se ponían adentro. Perfecto, pues vamos a regresar allá, ¿ok? En particular, ¿en qué ejercicio? ¿Hay un ejercicio en particular o en general? La de la raíz cuadrada. O Raíz sea, no cuadrada. tenemos que Vamos allá. escoger los números que van dentro. Claro que sí, me parece muy apropiada esta pregunta. Vamos a la pizarra. Perfecto. Ahí la puedes ver, ¿verdad, Alondra? ¿Puedes ver la pizarra, Alondra? Stephanie, sí se ve. Stephanie, discúlpame, Stephanie. Es que pensaba que era Alondra. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que prestarle atención es al dominio de la función. ¿Ok? En la sección anterior, nosotros ¿verdad? Discutimos cómo obtener el dominio de una función algebraicamente, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que el dominio de esta función, o sea, ¿para qué valores esta expresión que define esta función h está bien definida? Bueno, sabemos que como el índice, aquí es un índice par, sabemos que entonces estos valores tienen que ser positivos o cero, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que de aquí, de este dominio, es que nosotros vamos a seleccionar uno que otro valor para colocar en la tabla. Por ejemplo, yo di el ejemplo de que aquí no podemos utilizar el negativo 3, ni el negativo 2, ni el negativo 1, porque estos elementos no pertenecen al dominio. ¿Ok? Ahora bien, ustedes pueden utilizar números como el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, pero ¿qué sucede? Que para encontrar el valor de y, entonces necesitan aproximarlo. Entonces, lo que yo sugerí, ¿verdad? Algo muy conveniente es lo siguiente. Yo sugerí utilizar números para los valores de x en la cual nosotros conozcamos el valor de y, o sea, en la cual esos números de x tengan una raíz cuadrada perfecta. Stephanie, ¿mejor? Profe, Sí, Gabriel. ¿cuántos números tú recomiendas que utilicemos ahí? Pues eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos puntos nosotros necesitamos para trazar la gráfica de una función lineal? 2. 2. Pues en ese caso es 2, ¿verdad? ¿Cuántos puntos nosotros necesitamos para trazar la gráfica de una función constante? Quizás 2 también, porque una función constante, su gráfica es una recta horizontal, ¿verdad? Ahora bien, si tú vas a trazar la gráfica de una función cuadrática, yo diría que 7 o más. Uno va decidiendo, ¿verdad? Qué cantidad es apropiada. Por ejemplo, aquí nosotros seleccionamos 7. Ya con 7 yo entendía que este patrón está bien definido. O sea, esta historia se puede conocer bastante de cómo esa función se comporta. Por ejemplo, ya aquí podríamos utilizar el 0, el 1, el 4 y el 9. Ya con estos 4, ya yo sabía que el patrón era de esta manera. ¿Ok? Entonces, pues todo depende de la función. ¿Ok? ¿Cuántos puntos uno va a utilizar? Y más o menos de la intuición que uno tenga y de si uno dice, no, ya con esto yo tengo muy claro cuál es esa tendencia de la función, cuál es ese historial o esa historia de la función, de su comportamiento. Y esa es la idea. Gabriel, ¿aclarar la duda? Bueno, ¿alguna otra duda? Excelentes preguntas. Muy bien. Pues nada, pues vamos a seguir. ¿Qué les parece? Pero en el caso de la raíz cuadrada, ¿yo uso 7 o puedo usar como 5 por ahí?
Puedes utilizar pues, por ejemplo, sí, puedes usar qué sé yo diría, mira, puedes utilizar, por ejemplo, el 0, el 1, el 4 y el 9. Ya con esos 4 puntos ya era suficiente para ver el patrón, ¿ok? Esa es la idea. Claro, yo le añadí uno más para que ustedes, para que se viera más claro, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, la raíz cuadrada, vamos a decir, de 4 a 5. Ustedes van viendo si requiere de añadir uno que otro punto, sí o no, ¿ok? Esa es la idea. No hay una regla general que uno diga, bueno, con tantos puntos ya yo tengo la idea de la tendencia o de la historia de esa función, ¿no? De la gráfica de esa función. No hay una regla general. Bueno, entonces, observen, vamos ahora a Desmos. Perfecto, se supone que ahora estamos en Desmos. Muy bien, ahí lo pueden ver. Déjame ver si ya me parece que ya atendí a todas las preguntas del chat. Muy bien, seguimos con la clase. Observen, en Desmos, ahora nosotros queremos trazar la gráfica de qué función. Por ejemplo, queremos trazar la gráfica de x cuando x es elevado a la 2. A ver si la recibe. Me parece que no. Cuando x es elevado al cuadrado. ¿Okay? También nos pedían trazar la gráfica de x cuando x es elevado a la 4. Nuevamente, trazar la gráfica de x cuando x se eleva a la 6. ¿Ok? Eso era lo que nos pedía Desmos. Bueno, vamos a observar estas gráficas. Observen lo siguiente. Vamos a aumentar aquí un poco. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, estudiamos el comportamiento de estas tres gráficas polinomiales, ¿verdad? Ya estos son polinomios. Cerca de los valores entre negativo 1 y 1, o sea, para los valores de x de negativo 1 y 1, ¿qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente. Fíjense, la de x cuadrada es la función más grande, ¿verdad? En ese intervalo de negativo a 1. Luego le sigue, ¿cuál? La de x a la cuarta. Fíjense que x a la cuarta está entre medio de x cuadrado y x a la 6. O sea que lo que podemos decir del comportamiento de esta gráfica, de estas tres gráficas, de estas tres funciones, es que dentro del intervalo desde negativo 1 hasta 1, a medida que la potencia, o sea, este n, aumenta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esta función se va a acercar más y más, ¿a dónde? Al eje horizontal, o sea, a 0. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora bien, eso es lo que podríamos decir del comportamiento desde negativo 1 a 1. Ahora bien, fuera, o sea, para valores menores de 1 o mayores que 1, sucede lo opuesto. Fíjense que ahora, para esos valores de menores que 1 y mayores que 1, la función que predomina, la función más grande, es aquella que tiene la potencia mayor. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos x a la 6, x a la 4, x a la 2, ¿verdad? Etcétera. Bueno, eso es sobre el comportamiento de las gráficas. Ahora bien, ¿qué nosotros podríamos ver? Estas tres potencias son potencias pares. Y observen que las tres gráficas, las tres funciones tienen unas gráficas que se asemejan a la gráfica de la función cuadrática. Observen que si yo, por ejemplo, hago algo así, observen que prácticamente, ¿verdad? Todas son semejantes ¿a qué? A la parábola, o sea, la gráfica de una función cuadrática.
O sea que lo que concluimos aquí es que siempre y cuando la potencia de este polinomio, ¿verdad? O de este monomio sea par, su gráfica se va a asemejar ¿a cuál? A la gráfica de una función cuadrática, o sea, a la parábola. Ahora, vamos a desactivar estas funciones y vamos a ver qué sucede en el caso de cuando nosotros queremos trazar la gráfica de potencias que impares. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? X a la 1 es una recta, eso nosotros lo sabemos, pero ¿qué sucede? Tan pronto nosotros comenzamos a asignarle valores mayores o iguales que 3 a estas potencias, a ese n, observamos que la gráfica se asemeja ¿a qué gráfica? Por ejemplo, a la gráfica de la función cúbica. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí otra más, ¿verdad? Puedo ir a x a la 7 y observen que también va a ser prácticamente muy similar a la gráfica de una función cúbica. Ahora bien, si desactivamos esta recta, ¿verdad? Y también nos enfocamos en qué es lo que está sucediendo, el comportamiento de estas funciones en este intervalo de negativo 1 a 1, fíjense que de nuevo observamos lo siguiente. A medida que la potencia, ¿verdad? Vamos aumentando ese número de la potencia, ese valor de n, vemos que esa gráfica se acerca más y más al eje horizontal. ¿Ok? Ese comportamiento cambia al opuesto cuando nosotros, por ejemplo, estamos considerando valores menores que negativo 1 o mayores que 1. Observen que ya aquí, por ejemplo, para valores que sean menores que negativo 1, fíjense, para estos valores de x, tenemos que la dominante es ¿cuál? Es la verde, x a la 7, luego le sigue x a la 5, luego x a la 3. De igual forma, en este caso, observen, para valores de x mayores que 1, tenemos la gráfica dominante es la de x a la 7, x a la 5 y luego x a la 3, ¿verdad? Va en ese orden. Bueno, y eso es lo que podemos hablar sobre el comportamiento de las gráficas, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, las pares se asemejan a la parábola y cómo las impares se asemejan a la gráfica cúbica. Por ejemplo, estas tres, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Vamos a ver, voy a atender el chat. También pueden encender los micrófonos. Hola, hola, hola. No, se supone que el audio sí lo tenga activado, Gabriel. Si no me escuchas, es por... Esa era ahorita. Ah, eso era ahorita. Ok, perfecto. Sí. Ay, perdón. Sorry. Perfecto. Entonces, sí, eso eran las 9 y 7. Ok, muy bien. Ahora, bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Cristabela dice que no. Muy bien. Entonces, pues nada, pasamos entonces al próximo ejercicio. Déjame ver qué les tengo por aquí. Eso Gabriel, se llama... ¿estás escuchando? La gráfica cúbica se llama. No tiene Sí. otro nombre. Sí, es una gráfica en forma de S, fíjate. Podría quizá llamarle gráfica en forma de S, de S invertida, ¿verdad? Es invertido. Fíjense, aquí estoy compartiendo el PowerPoint ahora. Se supone que lo que estén viendo está el PowerPoint. Sí, Entonces, a medida que uno aumenta los exponentes, claro, se acerca más a o sea, la curva a la se recta acerca. horizontal, claro que sí, esa es la idea, sí. Ok. A la recta horizontal, ¿verdad? Al eje horizontal. Perdóname, al eje horizontal. Entonces, observen, ¿verdad? Este fue el caso de las gráficas con potencias pares, se asemejan a la parábola, y este es el caso
de las gráficas con potencias impares mayores o iguales que 3, que se asemejan a esta gráfica cúbica, que es como si fuese una S invertida, ¿verdad? Muy bien. Y eso fue lo que nosotros vimos. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Muy bien, vamos a pasar entonces al otro subtema. Fíjense, ahora lo que nosotros queremos hacer es aprender a trazar la gráfica de una función por tramos. Observen, ahora vamos a trazar la gráfica de esa función que ustedes tienen en pantalla. Bueno, mientras ustedes van, ¿verdad?, realizando este ejercicio, yo voy a borrar la pizarra. Para este ejercicio vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a identificar unos puntos, ¿verdad?, unos pares ordenados, para luego ir al plano cartesiano, ¿verdad?, y al plano ordenado, y luego unir los puntos utilizando una curva agradable. Pero mientras tanto pueden asignarle algunos valores a esta función. Perfecto. Bueno, regresamos entonces a la pizarra. Sí, me están escuchando, muy bien. Bueno, fíjense, en este caso nosotros queremos trazar la gráfica de una función, se le llama por tramos, también podríamos llamarle una función por partes. Fíjense, aquí tenemos f de x es igual a lo siguiente. La primera parte viene siendo x al cuadrado. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta parte siempre y cuando, por ejemplo, x sea menor o igual a 1. ¿Ok? O sea que para valores menores o iguales a 1, vamos a utilizar esta parte de esta función. ¿Ok? Ahora, esta expresión la vamos a utilizar siempre y cuando x tome valores mayores que 1. ¿Okay? Y esa es la idea. Ahora ustedes pueden, por ejemplo, aquí tener una tablita de valores. Pueden utilizar, por ejemplo, -3, -2, -1, ¿ok? Algo así. Por ejemplo, 0. ¿Qué más? Aquí yo voy a escribir 2 veces 1 y les voy a explicar por qué. Entonces, y luego podríamos escribir 2 y luego 3. ¿Ok? Vamos a utilizar estos puntos. Por ejemplo,
aquí sabemos que esta coordenada de y es f de x y f de x está descrita aquí, ¿verdad? Ahora observen, cuando la función se evalúa en negativo 3, ¿qué sucede? ¿Qué tramo nosotros estamos cumpliendo o dónde estamos localizados? Negativo 3 es menor que 1 o mayor que 1. En este caso sería el primer tramo, ¿verdad? Por lo tanto, si negativo 3 cumple con esta condición, vamos a utilizar esta descripción. En este caso sería negativo 3 al cuadrado. ¿Ok? ¿Entendimos eso? De igual manera, observen, aquí tenemos que negativo 2. Negativo 2 es que es menor o igual a 1. Por lo tanto, como estamos cumpliendo con esta condición, vamos entonces a utilizar esta, ¿verdad? Esto sería negativo 2 al cuadrado. Bueno, el primero tenemos que esto es igual a 9. El segundo, esto es igual a 4. ¿Ok? Luego, cuando evaluamos en negativo 1 y en 0, de igual manera estamos cumpliendo con esta condición. Por lo tanto, tenemos negativo 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0. Fíjense que 1 es igual a ¿qué? Por ejemplo, cuando x es igual a 1, estamos cumpliendo con esta condición porque hay una igualdad aquí, por lo tanto regresamos a usar esta. 1 al cuadrado es 1. Observen, estos valores de x es para cumplir con ¿qué condición? Con x menor o igual a 1. ¿Ok? Ahora, estos valores de x, en particular, disculpen, de 2 hacia adelante, ¿verdad? De 2 hacia adelante, son para evaluar ¿qué valores? Los valores de x mayores que 1. ¿Ok? Observen, aquí, cuando x es igual a 2, entonces cumplimos con esto. ¿Qué tenemos? 2 por 2 más 1. 2 por 2 es que es 4 más 1 es igual a 5. En este caso, 3. Bueno, 3 cumple con esta condición. 3 es mayor que 1. Por lo tanto, vamos a esta parte. ¿Y qué tenemos? 2. En este caso, ¿verdad? Tendríamos algo así como 3 más 1. 2 por 3 son 6 más 1, 7. ¿Ok? Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer con este 1 es lo siguiente. Yo sé que este 1 no cumple con este tramo, pero lo que sucede es lo siguiente, como en el valor de x igual a 1, o sea, en 1 hay un cambio en la descripción de la función, yo quiero saber cuál es ese punto inicial que no existe, porque 1 no cumple con esta condición. Yo quiero saber cuál es ese punto inicial estimado de la gráfica de este tramo, de esta parte, ¿ok? Bueno, vamos a evaluarlo. O sea, aquí sería entonces 2 por 1 más 1, ¿ok? Ustedes lo van a entender todo ahora cuando vayamos a la gráfica. Observen, tenemos aquí 2 por 1, es que 2 más 1, 3. Recuerden, este punto decimos que no existe. O sea, no pertenece a la gráfica de esta función. ¿Ok? Lo utilizamos solamente como punto de referencia. Observen, entonces ahora en esta gráfica nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto es X, esto es Y. Vamos a localizar los puntos. Por ejemplo, aquí yo tengo negativo 1, negativo 2, negativo 3, 1, 2, 3. No está muy bien a escala, pero bueno, es el asunto. Aquí cuando x es igual a negativo 3, vamos a ir a 9. Vamos a suponer que 9 está en esta posición. Por aquí está 4.5, por aquí debe estar el 4. Por aquí debe estar 5, ¿qué más tenemos? Tenemos un 7 y luego tenemos un 1 también. Muy bien, cuando x es igual a 3, vamos a subir a 9. Por lo tanto, tenemos un punto ahí. Este es el punto negativo 3,9.
cuando x es igual a 2, tenemos que, vamos a subir a 4. Por lo tanto, esto es igual 2,4. Cuando x es igual a negativo 1, vamos a ir a 1. Cuando x es igual a 0, vamos a 0. Y ahora, cuando x es igual a 1, vamos a subir a 1 también. Observen, esta gráfica es de esta manera, ¿verdad? Es de esta manera, ¿ok? Este pedacito, observen que se ve como el brazo, ¿verdad? De la gráfica de una función que cuadrática, ¿verdad? Bueno, tiene mucho sentido porque observen que el término es cuadrático. El próximo tiene que ser una gráfica lineal. ¿Por qué? Porque tiene que ser una recta, disculpen. La próxima parte tiene que ser una recta porque es correspondiente a esta expresión lineal, ¿verdad? Entonces, observen, el próximo punto sería que cuando x es igual a 1, vamos a 3, pero ese punto no existe. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ir acá a 3. Fíjense, cuando x es igual a 1, vamos a ir a 3. Aquí es donde yo voy a colocar que una apertura o un hueco, indicando que ese punto no existe. Aquí, por ejemplo, este punto extremo sí existe, por lo tanto, va como un punto o como un círculo, ¿verdad? Sombreado. Ahora bien, ¿qué otros puntos nosotros tenemos para ese segundo tramo? Por ejemplo, para 2, y es igual a 5, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos ir acá y aquí, este punto es el punto 2, 5, ¿ok? El próximo es el punto 3, 7, ¿ok? 3, subimos acá y vamos a 3, 7. Observen que ahora tenemos que partir desde aquí, desde el punto de referencia hacia adelante, ¿verdad? Entonces, observen que esta gráfica, esta función, viene siendo, ¿verdad? X cuadrado si x es menor o igual a 1 o 2x más 1 si x es mayor que 1. Ese es el nombre de esta gráfica, ¿ok? Observen que este tramo corresponde al primero y que esta gráfica corresponde a la segunda parte. Y hemos culminado con este ejercicio. ¿Dudas o preguntas? Pueden abrir los micrófonos si desean. Sí, ¿dudas o preguntas? Gabriel, sí. ¿Cómo yo sé dónde termina la primera función? Que ahí, por ejemplo, termina en el punto 1, 1, o empieza. Perfecto. Pues fíjate del siguiente caso. Gabriel, fíjate. Esta expresión es para denotar que, por ejemplo, esto es para todos los valores desde negativo infinito, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué punto? Hasta 1, ¿ok? Esto es una expresión que indica, ¿verdad? Esto es para todos los valores desde negativo infinito, desde la dirección negativa, en el eje horizontal, hasta 1 incluido. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es ese punto final de esta primera función, ¿verdad? Pues uno lo que va a hacer es, para saber eso, uno va a evaluar en este punto extremo, en este caso 1. Cuando uno evalúa en 1, en este caso, pues le dio a 1, ¿ok? Esa es la idea. O sea, si uno evalúa esta parte en este punto extremo, entonces uno identifica cuál es ese punto final de esta primera parte de esta función por tramos. Gabriel, ¿te parece? Ok. Excelente, ¿entendiste, Sí, verdad? establecer el conjunto primero. Claro, eso es idóneo, claro que sí, eso es lo ideal, sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy buena esa pregunta, Gabriel. Ok.
Muy bien. Observen que lo que sucede en esta gráfica es que hay una discontinuidad. Esto se le llama un salto, ¿ok? Como si fuese una ruptura de la función, ¿verdad? O sea, fíjense que para este valor de x, el valor de y correspondiente es 1, ¿ok? No es 3. Este punto no existe en la función, por eso tenemos un hueco, ¿ok? Pero fíjense que es el punto de referencia para, entonces, esta recta. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con el próximo tema. Voy a cambiar ahora la diapositiva. Ahora vamos para aquí. Perfecto. Bueno, observen, en este caso lo que nosotros tenemos es la gráfica, ¿verdad? Observen que la primera parte es x cuadrado, ¿verdad? Ese x cuadrado se trazó para los valores de x menores o iguales a 1. La segunda parte es una recta, ¿verdad? x2 o 2x más 1. Y esa segunda parte se trazó para valores de x mayores que 1. Bueno, vamos a seguir entonces. Una función por tramos, por excelencia, un ejemplo por excelencia es la función de valor absoluto. ¿Okay? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál es la forma de la gráfica de la función de valor absoluto? Vamos a ver. Lo que podemos hacer es asignar una tabla de valores para esa función de valor absoluto y luego llevarla al plano cartesiano. ¿Ok? Hagan eso, por favor. ¿Me escuchan? Me parece que sí, que me pueden escuchar. Sí, Sí, ¿verdad? Gracias. sí. Y en ese caso, ¿cómo se le llama a esas gráficas que son por tramos? ¿O es así? No tienen un nombre en particular. Bueno, en este caso, la gráfica de esta función, que es una función por tramo, sí tiene un nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la gráfica de la función valor absoluto, que ya pronto ustedes van a ver cuál es la forma de esa gráfica. Por ejemplo, lo que ustedes sí saben es lo siguiente. Esa tabla de valores, ¿cómo puede ser? Vamos a ver. Esa tabla de valores podríamos elegir negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué nosotros podríamos hacer? Por ejemplo, aquí podríamos evaluar
el valor absoluto de cada uno de estos números. Ya ustedes son expertos haciendo eso. Por lo tanto, aquí tenemos 3, 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a llevar eso al plano cartesiano. Y observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos negativo 1, negativo 2, negativo 3. 1, 2 y 3. Y acá 1, 2 y 3. ¿Verdad? Observen que cuando x es igual a negativo 3, y viene siendo igual a 3. Cuando x es igual a negativo 2, y es igual a 2. Y así seguimos sucesivamente. Cuando x es igual a negativo 1, tenemos 1, tenemos un punto en el origen, luego tenemos el punto 1, 1, tenemos el punto 2, 2 y tenemos el punto 3, 3. Cuando trazamos la gráfica, en realidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Observen, para estos valores, para x menores a 0, o sea, ustedes saben que esto es equivalente, ¿verdad? A decir, de negativo infinito hasta 0 no incluido, ¿verdad? O sea, sería todo esto. Para todo esos valores, ¿qué nosotros vamos a trazar? Fíjense, es una recta con pendiente negativo 1. Por lo tanto, observen, viene siendo esto. Miren a ver si tiene sentido. Esta es una recta con pendiente negativa, ¿verdad? En este caso, negativo 1. ¿Ok? Ahora bien, para estos valores, ustedes saben que esto es equivalente, es decir, desde 0 incluido hasta positivo infinito, ¿verdad que sí? Observen que ahora vamos a tener una recta con pendiente de 1. Por lo tanto, esto sería así de esta manera. Gabriel, contestando tu pregunta, esta forma, o sea, el valor absoluto tiene una forma de V. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí solamente decimos, una gráfica de V, ¿verdad? O sea, en este caso es del valor absoluto. Y listo. Y eso sería todo por esta gráfica. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? No, No, por ahora no. Milagrosamente entendí todo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, una pregunta, ¿cómo ustedes escuchaban el audio? Se escuchaba bien, no ¿Se tuve escuchaba bien? problema. Lo que sucede es, bueno, en la oficina donde estoy hay bastante eco, ¿no? Entonces, si hablo bastante alto no va a haber problema, pero se supone que ahora me estén escuchando mejor. Sí, Porque yo te fue escucho que más o menos igual, en verdad. más o menos igual. Ah, pues qué bien, pues me alegro saber eso. Está bien, perfecto. Fue que acá oprimí un botón que necesitaba, pero nada, no hay problema. Bueno, para la próxima clase, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Observen. Ya estamos a punto de culminar con esta sección. Para la próxima clase, quiero que, por ejemplo, estudien la gráfica de la función entero mayor, ¿ok?
eso se las dejo como estudio independiente. Hay algunas aplicaciones bastante nítidas sobre esta función. Quiero que estudien de qué se trata y para qué nos sirve la prueba de la recta vertical. ¿Ok? Con esto vamos a comenzar con la prueba de la recta vertical. Y también quiero que estudien, por ejemplo, el último objetivo, que es cómo de una ecuación nosotros podemos establecer si una variable se puede escribir como función de la otra. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan para la próxima clase. Observen todas las distintas funciones que nosotros estudiamos hoy. Nosotros comenzamos estudiando la función lineal, luego la función constante, luego la cuadrática, la cúbica. Sabemos que todo x elevado a una potencia par se comporta muy parecida a la parábola, a x al cuadrado. Sabemos que toda función de x elevado a una potencia impar se parece a la cúbica. Estudiamos también la función de raíz cuadrada. Observen, esta es raíz cúbica, luego la pueden ver con más detenimiento. Y fíjense, o sea que si el índice de la raíz del radical es par, entonces se parece mucho ¿a qué? A la de la raíz cuadrada. Si el índice del radical es impar, vamos a ver si yo puedo, yo creo que ahora lo pueden ver mejor. Esto es lo que estamos hablando. Observen, este radical es ¿qué? Raíz cuadrada. Esta es raíz cuarta. O sea, el índice es par. Si el índice es par, tenemos que se parece mucho a la raíz cuadrática, ¿verdad? Cuadrada. Ahora, si el índice es impar, observen que, fíjense, tanto raíz cúbica como raíz a la quinta, tenemos que es una S invertida, ¿verdad? Esta no la hemos estudiado, la vamos a estudiar más tarde en el capítulo 3. ¿Ok? Capítulo 3 la vemos bastante. Esta sí la estudiamos de valor absoluto. Y quiero que ustedes estudien independiente la función de entero mayor. Ya con eso hemos culminado la clase. Ya se hicieron las 9:50. Voy a detener la grabación y